Así que acá estoy, después de tanto tiempo de escucharlas a todas, hoy me toca leer, estoy contenta. Bueno, me tocó el capítulo que se llama La hoguera del cocodrilo y voy a empezar a leerlo. Qué lindo. Empiezo. La hoguera del cocodrilo. Hicimos el viaje río arriba a bordo de un pequeño velero en el que apenas cabíamos las 9 personas que viajábamos en él. Jamie, los 6 contrabandistas escoceses, Lawrence Stern, que había insistido en acompañarnos, y yo. Fue él quien me explicó, ante mi sorpresa por cruzarnos con 2 pequeñas embarcaciones y una barcaza, que las plantaciones de las colinas utilizaban el río como vía de transporte hacia Kingston y el puerto. Gracias. Fuiste muy amable al venir, Lawrence, dijo Jamie. Bueno, confieso que siento cierta curiosidad. El naturalista se ahuecó la camisa tratando de refrescar su cuerpo sudoroso. Conozco a esa mujer, ¿sabéis? ¿A la señora Bernathy? Hice una pausa antes de preguntar con delicadeza. ¿Y qué os pareció? Oh, una señora muy agradable, sumamente cordial. Su voz tenía un deje extraño, entre complacido y azorado. Comprendí que la viuda Bernathy le debía resultar muy atractiva. Pero Gaylis nunca trataba bien a un hombre si no era para obtener algún provecho. ¿Dónde la conocisteis? ¿En su casa? Sí, en Rose Hall. Fui a pedirle permiso para recoger un insecto de la familia Cuculionidae que había encontrado en la plantación. Me invitó a pasar y me atendió con mucha amabilidad. ¿Qué quería de ti?, preguntó Jamie, que sin duda había llegado a las mismas conclusiones que yo. Se mostró muy interesada en los especímenes de flora y fauna que había recolectado, y también me interrogó sobre las virtudes de ciertas hierbas. Suspiró con momentáneo pesar. Me cuesta creer que una señora tan encantadora pueda tener una conducta tan reprochable como la que describes, James. Sí, creo que te rendiste a sus encantos, Lawrence. En la voz del científico se notó la misma sonrisa. He observado cierto tipo de mosca carnívora, amigo James, cuyo macho, cuando decide cortejar a una hembra, se toma la molestia de llevarle alguna pequeña presa envuelta en seda. Mientras la hembra está entretenida desenvolviendo el pequeño presente, él se precipita sobre ella, cumple su obligación copulatoria y se aleja apresuradamente. Si no fuera por el regalo, ella se lo comería. Se oyó una suave risa en la oscuridad. Fue una experiencia interesante, pero creo que no volveré a visitar a la señora Bernathy. No, si tenemos suerte, dijo Jamie. Los hombres me dejaron en la orilla con instrucciones de que no me moviera de allí y se perdieron en la oscuridad. Jamie me había dado una pistola cargada con la orden de no dispararme en un pie. Su peso era reconfortante, pero con el transcurso del tiempo, la penumbra y la soledad se hacían cada vez más opresivas. Podía ver la casa desde allí. Había 3 ventanas iluminadas en la planta baja. Mientras la observaba, vi cruzar una sombra ante una de ellas. No era Gaylis, pues se trataba de una silueta alta, estrecha y extrañamente angulosa. Miré a mi alrededor nerviosa. Quería avisarles, pero ya era demasiado tarde. Los hombres estaban fuera del alcance de mi voz, camino de la refinería. No quedaba otro remedio. Recogiéndome las faldas, me adentré en la oscuridad. Cuando llegué a la galería, tenía el corazón acelerado y estaba empapada en sudor. Me asomé a la ventana tratando de no dejarme ver. Dentro todo estaba en orden y en silencio. La puerta principal estaba abierta. Me detuve a escuchar. Creía oír un vago susurro que provenía del salón, como si alguien estuviera pasando las páginas de un libro. Reuniendo todo mi valor, crucé el umbral. Cada vez era más intensa la sensación de abandono. Había flores marchitas en un jarrón y una taza con los pozos secos del té en la mesa. ¿Dónde diablos estaban? Ante la puerta del salón me detuve a escuchar otra vez. Percibí el tranquilo crepitar del fuego y de nuevo el leve susurro. Asomé la cabeza.
Había alguien sentado frente al escritorio, alguien innegablemente masculino, alto y de hombros estrechos, con la cabeza inclinada sobre el mueble. «Jan», susurré, «Jan». La silueta dio un respingo y se levantó de un salto. «Dios mío», exclamé. «Señora Malcolm». El reverendo Archibald Campbell parecía atónico. «¿Qué estáis haciendo aquí?» «Busco al sobrino de mi esposo», dije. Mentir no tenía sentido y tal vez él supiera dónde estaba Jan. La habitación estaba desierta. «¿Dónde está la señora Bernathy?» «No tengo ni idea», respondió ceñudo. «Parece haberse marchado». «¿Qué decíais del sobrino de vuestro esposo?» «¿Que se ha marchado?», parpadeé. «¿Dónde ha ido?» «No lo sé», dijo preocupado. «Esta mañana, cuando me levanté, había desaparecido junto con todos sus sirvientes. Bonita manera de tratar a un invitado». «Bueno, admito que no es un comportamiento muy hospitalario», dije un poco más aliviada. «Por casualidad, ¿habéis visto a un jovencito de unos 15 años, alto, delgado y con el pelo castaño oscuro?» «No, ya lo suponía. En ese caso he de despedirme». «Un momento», me sujetó con fuerza por el brazo. «¿Cuál es el verdadero nombre de vuestro esposo?» «Bueno, Alexander Malcolm, como bien sabéis», respondí tratando de soltarme. «¿Y cómo es posible que, ante mi descripción, la señora Bernathy me haya dicho que vuestro esposo es en realidad James Fraser?» «Oh», aspiré hondo tratando de hallar una respuesta razonable. «¿Dónde está vuestro esposo, mujer?» «Escuchad», rogué. «Estáis muy equivocado con él. No... ¿Habéis hablado de Margaret con él?» Me apretó con más fuerza. «Sí, asegura que ella no fue a Culloden para verlo a él, sino a un amigo suyo, Ewan Cameron». «Mentís», replicó secamente. «O miente él. Poco importa. ¿Dónde está?», dijo sacudiéndome. «Os digo que no tuvo nada que ver con vuestra hermana». Retrocedí, pensando cómo podría escapar sin que se lanzara tras de mí en busca de Jamie. «¿Dónde está?» El reverendo avanzaba hacia mí con los ojos clavados en los míos. «En Kingston». Miré a un lado. La puerta-ventana estaba cerca. Entonces mi mente registró algo que había visto en la galería. Volví bruscamente la cabeza. Había un gran pelícano blanco posado en la barandilla, con la cabeza sepultada bajo el ala. El plumaje de Ping An brillaba en la noche por la escasa luz que salía por la puerta. «¿Qué pasa?», inquirió el reverendo Campbell. «¿Quién es? ¿Quién está ahí?» «Solo un ave», dije volviéndome. El corazón me latía muy deprisa. El señor Willoughby debía de estar cerca. «Dudo mucho que vuestro esposo esté en Kingston». El reverendo me miraba suspicaz. «Pero si es así, vendrá a buscaros». «Oh, no», aseguré. «Jamie no vendrá. Vine por mi cuenta para visitar a Gaylis, a la señora Bernathy. Mi esposo no me espera hasta dentro de un mes». «¿Significa eso que estáis alojada aquí?» «Sí», dije, alegrándome de conocer la distribución de la casa lo suficiente para fingirme huésped. «Bien», dijo asintiendo de mala gana. «En ese caso debéis saber dónde ha ido nuestra anfitriona y cuándo piensa regresar». Sobre la cuestión empezaba a tener una idea inquietante, pero no era con Campbell con quien podía compartirla. «No, me temo que no», vacilé. Ayer fui de visita a la plantación vecina. Acabo de volver». «Comprendo. Bien». Cerraba y abría las manazas huesudas como si no supiera qué hacer con ella. Con ellas. «No os molestéis por mí», dije señalando el escritorio con una sonrisa encantadora. «Sin duda tenéis cosas importantes que hacer». Con los labios fruncidos, parecía un búho contemplando un ratón. «Mi trabajo ya está terminado. Solo estaba preparando copias de algunos documentos que me solicitó la señora Bernathy». «Qué interesante», comenté automáticamente. Con suerte, tras una breve charla, podría retirarme a mi teórico cuarto y escabullirme en busca de Jamie. «Por ventura, ¿compartís nuestro interés por la historia escocesa?» Sus ojos eran más penetrantes. Reconocí en ellos el fanatismo del investigador apasionado. «Bueno, sin duda es muy interesante», musité acercándome a la puerta, «pero realmente no estoy muy introducida en el tema». Entonces vi uno de los documentos que tenía sobre la mesa y me detuve en seco. Era un árbol genealógico.
el árbol genealógico de la familia Fraser. Lo había titulado Fraser de Lovat. Se iniciaba alrededor del 1400 y se extendía hasta la actualidad. En un rincón, con el tipo de anotación correspondiente a los hijos ilegítimos, figuraba Brian Fraser, el padre de Jamie, y debajo de él, con firmes letras negras, James A. Fraser. Un escalofrío me recorrió la espalda. El reverendo, que había reparado en mi reacción, me observaba divertido. Es interesante que se refiera a los Fraser, ¿no? ¿Qué? ¿Qué se refiere a los Fraser?, pregunté. La profecía, respondió sorprendido. ¿No estáis enterada? Claro que siendo vuestro esposo un descendiente ilegítimo... El reverendo no dejó pasar la oportunidad de ponerme al corriente. Supuse que la señora Bernathy os habría hablado de ello. Su interés es tal que me escribió de Edimburgo. Hojeó los papeles para extraer uno que parecía escrito en gaélico. Este es el lenguaje original de la profecía. Bajo las narices la prueba A. ¿Habéis oído hablar del vidente de Braham? Aunque su tono era escéptico, lo conocía. Era un profeta del siglo XVI, una especie de Nostradamus escocés. En efecto, ¿se trata de una profecía referida a los Fraser? A los Fraser de Lovat. Utiliza un lenguaje poético, como ya señalé a la señora Bernathy, pero su significado es bastante claro. Pese a que recelaba de mí, empezaba a entusiasmarse. La profecía afirma que de la estirpe de Lovat surgirá un nuevo gobernante de Escocia. Esto sucederá tras el eclipse de los reyes de la Rosa Blanca, una obvia referencia a esos papistas de los Estuardo. Señaló con la cabeza las rosas blancas tejidas en la alfombra. En la profecía aparecen referencias más crípticas, la época en la que aparecerá este gobernante, si ha de ser un rey o una reina. Existe cierta dificultad para interpretarlo debido a una mala utilización del original. Siguió hablando, pero yo ya había dejado de escuchar. Las dudas sobre el paradero de Gaylis desaparecían rápidamente, dada su obsesión por los gobernantes de Escocia. Pero, ¿dónde iría? ¿De nuevo a Escocia para relacionarse con el heredero de Lovat? No, puesto que se estaba preparando para dar nuevamente el salto en el tiempo, reuniendo sus recursos, recuperando el tesoro de las focas y completando sus investigaciones. Observé el papel entre el espanto y la fascinación. La genealogía, desde luego, solo estaba registrada hasta el presente. ¿Sabría Gaylis quiénes serían los descendientes futuros de Lovat? Levanté la cabeza para hacer una pregunta al reverendo Campbell, pero fui incapaz de pronunciar una palabra. En la puerta que daba a la galena se encontraba el señor Willoughby. Llevaba la ropa desgarrada y sucia y su cara reflejaba señales de hambre y cansancio. Toda su atención iba dirigida al reverendo Campbell. «Hombre muy santo», dijo en un tono provocativo que nunca le había oído. El reverendo se dio vuelta bruscamente golpeando un florero con el codo. El agua y las rosas amarillas cayeron formando una cascada sobre el escritorio. Con un grito de ira, el clérigo cogió los papeles salvándolos de la inundación y los sacudió frenéticamente para quitarles el agua antes de que se corriera la tinta. «Mira lo que has hecho, maldito asesino pagano». El señor Willoughby se echó a reír, no con su habitual risa aguda, sino con un cloqueo sofocado. No parecía divertido en absoluto. «¿Yo, asesino?», movió lentamente la cabeza con los ojos clavados en el reverendo. «Yo no, hombre santo. Asesino tú». «Lárgate, amigo», ordenó Campbell fríamente. «¿Cómo se te ocurre entrar en la casa de una dama?» «Te conozco». El chino hablaba con voz baja y serena. Te veo en salón rojo, con mujer que ríe. Te veo también con ramera barata en Escocia». Levantó muy despacio la mano, poniéndosela en el cuello como una espada. «Matas mucho, hombre santo, me parece». El reverendo Campbell se había puesto pálido, ya fuera por la impresión o por la ira. Yo también palidecí, pero por el miedo. «Señor Willoughby». «Willoughby no», dijo sin mirarme. «Xi Tien Cho». «Vete». La palidez del clérigo se debía a la ira. Avanzó hacia el chino con los grandes puños apretados.
El señor Willoughby no se movió. Mejor iros, primera esposa, dijo con suavidad. Hombre santo gusta de mujeres, pero no con polia, con cuchillo. Sandeces, replicó el reverendo, te he dicho que te vayas o... No os mováis, reverendo Campbell, dije. Con manos trémulas saqué del bolsillo la pistola que Jamie me había dejado y le apunté. Para mi sorpresa, se quedó inmóvil, mirándome como si me hubiera brotado una segunda cabeza. Señor Shi Tien-cho, ¿viste al reverendo con la señora Alcott en el baile del gobernador? Veo. Él mata. Mejor disparar, primera esposa. No seas ridículo. Mi estimada señora Fraser, ¿no podéis creer la palabra de un salvaje al que...? El reverendo se volvió hacia mí, tratando de adoptar una posición de superioridad. Puede que le crea, dije. Vos estabais allí, yo os vi. Y también estabais en Edimburgo cuando mataron a la última prostituta. Nellie Cowden me dijo que llevabais 2 años allí, el mismo periodo durante el cual el diablo estuvo asesinando muchachas. Sentí el resbaladizo gatillo bajo mi dedo. Él también vivía allí entonces. El reverendo estaba perdiendo su palidez. Señaló al chino con la cabeza. ¿Aceptaréis la palabra del hombre que traicionó a vuestro esposo? ¿Quién? Él. La exasperación enronquecía la voz del clérigo. Fue esta perversa criatura quien denunció a Fraser ante Sir Percival Turner. Me lo dijo el propio Sir Percival. Estuve a punto de dejar caer el revólver, pero lo levanté con intención de ordenar al reverendo que fuera hacia la cocina. No se me ocurría otra cosa que encerrarlo en una de las despensas. Creo que lo mejor... Entonces se lanzó sobre mí. Como un acto reflejo, mi dedo apretó el gatillo produciendo un fuerte estallido. El arma cayó de mi mano. Di en el blanco. Tras el sobresalto de la explosión, su cara adquirió una expresión satisfecha. Sin decir nada, hundió la mano bajo la chaqueta para sacar un estuche metálico de unos 15 centímetros del que asomaba un mango de cuerno blanco. Fui consciente de todo con horrible claridad, desde la muesca en la hoja que salía de su vaina hasta el perfume de la rosa que pisó mientras se me acercaba. No podía huir. Me preparé para luchar sabiendo que sería inútil. De pronto hubo un destello azul en el límite de mi campo visual y sonó un carnoso tank, como si hubieran dejado caer un melón desde cierta altura. El reverendo giró lentamente sobre un pie, con los ojos abiertos e inexpresivos. En aquel momento su parecido con Margaret se hizo patente. Luego cayó. En la sien tenía una horrible depresión. Su cara cambió de color, del rojo provocado por la cólera al blanco cerúleo. Su pecho se elevó y volvió a descender un par de veces. Tenía los ojos y la boca abierta. «¿Sei mi aquí, primera esposa?», dijo el chino guardando en la manga el saquito con las bolas de piedra. «Sí, ahí fuera», señalé vagamente la galería. «¿Qué? ¿Él? ¿Fuiste tú?», pregunté cerrando los ojos. «¿Lo que dijo era verdad? ¿Fuiste tú quien reveló a Sir Percival la cita en Arbroath?». «¿Quién le dijo lo de Malcolm y la imprenta?». No hubo respuesta. Al cabo de un segundo abrí los ojos. Seguí allí observando al reverendo Campbell, que aún no había muerto. No era un hombre inglés, dije, sino un nombre inglés, Willoughby. «No Willoughby», exclamó con aspereza, «Shi Tien-cho». «¿Por qué?», inquirí casi gritando. «Mírame, maldito seas, ¿por qué?». Entonces me miró. Sus ojos habían perdido el brillo. «En China, cuentos, profecía. Dicen que un día vendrán fantasmas. Todo el mundo miedo fantasmas. Salgo China para salvar vida. Mucho tiempo a despertar, veo fantasmas. Por todas partes, fantasmas», continuó con suavidad. «Viene fantasma grande, cara blanca, horrible, pelo de fuego. Creo me come el alma». Elevó hacia mí los ojos remotos y serenos. «Tengo razón», dijo simplemente. «Él me come el alma, Tsei Mi, no ma Shi Tien-cho». «Pero te salvó la vida», señalé. Asintió una vez más. «Lo sé, mejor morir.
Mejor morir que ser Willoughby. Willoughby, ¡puaj! Giró la cabeza para escupir con la cara contraída. Él habla mis palabras, mí, come el alma. Su arrebato de cólera desapareció con la misma celeridad. Se pasó una mano trémula por la cara sudorosa. Pregunta por Magdu. Yo ebrio, informó objetivamente. Quiero mujer, ninguna mujer viene. Reír, decir gusano amarillo, movió una mano hacia los pantalones, meneando la cabeza. Guau fei, todos iguales, yo ebrio. Hombre fantasma quiere Magdu, me pregunta. Digo, sí, conozco Magdu. Se encogió de hombros, no importa nada. El pecho flaco de Campbell cayó una vez más y quedó inmóvil. Shi Tien Cho señaló el cuerpo. Es deuda, dijo. Yo deshonrado, yo extranjero, pero pago. Tu vida por mía, primera esposa. Dile a mi. Se volvió hacia la oscura galería donde había un susurro de plumas. Ya en el umbral añadió suavemente. Cuando despierto un muelle, pienso fantasmas han venido, todos alrededor. Pero no, soy yo soy el fantasma. Con rápidas pisadas se alejó por la galería. Todos los sucesos de la noche se mezclaban en mi cabeza como trocitos de vidrio en un caleidoscopio. No tenía tiempo para buscar sentido a todo aquello. Pero recordé lo que había dicho el reverendo antes de que entrara Shi Tien Cho. Si había alguna pista que indicara dónde había ido Gaylis, debía de estar arriba. Tras encender una vela, crucé la casa hacia la escalera. Sentía mucho frío. El laboratorio estaba a oscuras, pero en el extremo de la mesa se veía un vago resplandor violáceo. Un extraño olor a quemado me invadió la nariz haciéndome estornudar. Mercurio quemado. Sus vapores, aunque fantasmagóricamente bellos, eran muy tóxicos. Saqué un pañuelo para ponérmelo en la boca y la nariz antes de acercarme. Las líneas del pentágono habían chamuscado la madera de la mesa. Si Gaylis había utilizado gemas para formar la figura, ya no estaban allí, pero había dejado otra cosa. La fotografía tenía los bordes chamuscados, pero el centro permanecía intacto. Apreté contra mi pecho, furiosa y llena de pánico, la cara de Brianna. ¿Qué significaba aquello? Sin duda se trataba de magia, en versión de Gaylis. Intenté frenéticamente recordar nuestra conversación. Tenía curiosidad por saber cómo había viajado a través de las piedras y le respondí con alguna vaguedad sobre fijar la atención en una persona que viviera en el momento hacia el cual se quería viajar. Indudablemente, Gaylis había decidido unir mi técnica con la suya, utilizando la imagen de Brianna como punto de concentración para su viaje. O si no, al pensar en los manuscritos del reverendo, en sus cuidadosas genealogías, me sentí al borde del desvanecimiento. Una de las profecías del vidente de Braham había dicho, afirma que de la estirpe de Lovat surgirá un nuevo gobernante de Escocia. Gracias a las investigaciones de Roger Wakefield, sabía, y Gaylis seguro que también, dada su obsesión por la historia de Escocia, que la descendencia directa de Lovat se había perdido, aparentemente hacia el año 1800. En realidad, en 1968 solo quedaba un superviviente de esa estirpe, Brianna. Después de guardar la foto mutilada en el bolsillo de mi falda, corrí hacia la puerta como si el cuarto estuviera habitado por demonios. Debía encontrar a Jamie inmediatamente. No estaban allí. El bote flotaba, vacío, a la sombra de la gran Cecropia. No había señales de Jamie y los demás. Un escalofrío de ansiedad me recorrió el cuerpo. Habían tenido tiempo suficiente de regresar. Junto al portón principal de Rose Hall ardían 2 antorchas. Eran pequeñas motas de luz en la distancia, pero había una luz más cercana, a la izquierda de la refinería, cuya intensidad sugería una gran fogata. ¿Jamie y sus hombres habrían tenido alguna dificultad? Me pareció oír un canto proveniente de aquella dirección. Algo en la noche me inspiraba inquietud. Fui consciente entonces de un hedor dulzón que se imponía al de los berros y el azúcar quemado. Lo reconocí inmediatamente como de carne podrida.
De pronto el infierno se abrió bajo mis pies. Fue como si un fragmento de la noche se separara del resto a la altura de mis rodillas. Algo muy grande se agitó junto a mí, derribándome de un golpe en las pantorrillas. Mi involuntario grito coincidió con un siseo fuerte. Me encontraba muy cerca de algo vivo y de gran tamaño que olía a carroña. Sin saber de qué se trataba, sabía que no quería tener ningún contacto con aquello. Me levanté como pude y eché a correr. De pronto la luz de una antorcha apareció ante mí. Choqué con el hombre que la llevaba y la antorcha se le cayó, apagándose en la humedad de las hojas húmedas. Unas manos me sujetaron por los hombros. Al levantar la cabeza me encontré cara a cara con un alto esclavo negro que me miraba perplejo. «Señora, ¿qué estará haciendo aquí?», dijo. Antes de que pudiera responder, desvió su atención hacia algo que sucedía detrás de mí. Me volví a mirar. 6 hombres, 2 con antorchas y los otros 4 vestidos con un simple taparrabos, caminaban cautelosamente formando un círculo en torno al animal que me había golpeado las piernas. Llevaban palos acabados en una punta afilada. La escena consiguió que mis rodillas estuvieran a punto de ceder de nuevo. El animal medía unos 3,5 metros y su cuerpo, como una coraza, parecía un tonel de ron. La enorme cola se desvió lanzando un azote y el hombre más próximo tuvo que saltar a un lado dando un grito de alarma. El saurio giró la cabeza, abrió las fauces y emitió otro siseo. El esclavo se acercó cautamente. Los hombres estaban azuzando a la bestia con evidentes intenciones de irritarla. Parecían tener éxito. El cocodrilo clavó las fuertes extremidades en la tierra y se lanzó a la carga con asombrosa rapidez. El hombre que estaba delante retrocedió de un salto, pero resbaló en el lodo. Entonces el gran esclavo negro se lanzó por el aire aterrizando en el lomo del animal. Mientras los otros lo alentaban con gritos, se las compuso para sujetar con una mano el extremo del hocico y mantenérselo cerrado. De pronto, una figura en la que no había reparado salió de entre las cañas y se arrodilló junto al animal. Sin vacilar, le deslizó un nudo corredizo en el hocico. Los gritos se convirtieron en un alarido triunfal hasta que el hombre arrodillado lo interrumpió con una palabra seca. Se levantó repartiendo órdenes a gritos. Su preocupación era obvia. La gran cola seguía suelta, lanzando unos azotes capaces de derribar todo lo que se pusiera a su alcance. Me sorprendí de no tener fracturadas las piernas. Inmediatamente, los hombres armados con palos se acercaron. Sumida en la emoción de la escena, no me sorprendió reconocer en el líder al hombre que llamaban Ismael. «¡Hugh!». 2 de los hombres pasaron los palos por debajo del cocodrilo. Otro, tras esquivar la cabeza, le colocó su pica debajo del pecho. Los 3 empujaron con fuerza y con un chapoteo, el reptil cayó sobre el lomo con la blanca y reluciente panza a la luz de las antorchas. Ismael acalló los gritos con una sola palabra y alargó la mano. No sé qué dijo, pero bien pudo haber sido bisturí. La entonación y el resultado fueron los mismos. Uno de los portadores de antorchas se apresuró a sacar un cuchillo del taparrabos y lo plantó en la mano de su jefe. Este giró sobre sus talones y con el mismo impulso hundió la hoja en el cuello del animal, donde las escamas de la mandíbula se unen a las del cuello. Un chorro de sangre, negra a la luz del fuego, brotó del cuello del cocodrilo. Todos retrocedieron a una distancia prudencial para contemplar con una mezcla de respeto y satisfacción al reptil moribundo. Yo había permanecido en pie durante todo aquel tiempo, pero mis piernas no aguantaron más y caí sentada en el suelo cenagoso con un revoleo de faldas. El movimiento atrajo la atención de Ismael, que se volvió hacia mí. Yo no le prestaba atención. Respiraba con los mismos jadeos que el cocodrilo. Las preguntas y los comentarios adquirieron un tono preocupado, pero ya no los escuchaba. En realidad no había perdido la conciencia. Tuve una vaga impresión de cuerpos empujándose y luces parpadeantes. Después unos brazos me alzaron, estrechándome con fuerza. Había un parloteo excitado, pero solo pude captar palabras sueltas. Cuando entramos en un claro, junto a las chozas de los esclavos, ya había recuperado la vista y era consciente.
Aparte de algunos arañazos y magulladuras, no estaba herida. No obstante, mantuve los ojos cerrados y el cuerpo laxo. Me llevaron al interior de una choza. Luchaba contra el pánico con la esperanza de que se me ocurriera un plan sensato antes de verme obligada a despertar oficialmente. ¿Dónde diablos estaban Jamie y los otros? ¿Qué harían cuando al regresar al bote descubrieran los rastros de lucha y que yo había desaparecido? ¿Y nuestro amigo Ismael? ¿Qué estaba haciendo? Solo una cosa era segura, no estaba allí para cocinar. Fuera de la choza, el bullicio tenía un tono festivo y me llegaba el olor del alcohol. Frente a la puerta no paraban de ir y venir sombras. No podía salir sin ser vista. De pronto, tras un griterío triunfal, las siluetas desaparecieron bruscamente. Presumiblemente estaban haciendo algo con el cocodrilo. Me incorporé con cautela. ¿Sería posible escabullirme mientras todos estaban ocupados? Mis pensamientos fueron interrumpidos por una sombra que apareció en la puerta bloqueando la luz. Me incorporé bruscamente, lanzando un grito. El hombre entró rápidamente y se arrodilló junto a mi jergón. «No hagáis ruido», dijo Ismael, «soy yo». «Lo sé», dije cubierta de sudor frío y con el corazón como un martillo neumático. «Lo supe desde el principio». Como sombrero llevaba la enorme cabeza del cocodrilo que acababa de cazar. Le habían cortado la lengua y la base de la boca. Los ojos de Ismael solo eran un pequeño brillo bajo los dientes. La mandíbula le ocultaba la mitad inferior de la cara. «¿El egungun no os hizo daño?», preguntó. «No, gracias a estos hombres», dije. Supongo que no aceptarías quitarte eso, ¿verdad?» Ignorando mis palabras, se sentó sobre los talones, expresando con cada línea del cuerpo una profunda indecisión. «¿Qué hacéis vos aquí?», preguntó al fin. A falta de una idea mejor, se lo expliqué. «Ah, la señora no está», explicó como si dudara confiarme esa información. «Sí, lo sé». Recogí los pies bajo el cuerpo, dispuesta a levantarme. «¿Alguien podría llevarme hasta el árbol grande junto al río?» «Mi esposo debe estar buscándome», añadí con intención. «Creo que se llevó al muchacho», prosiguió Ismael sin prestarme atención. «¿Se ha llevado a Ian? ¿Por qué?» Dentro de la máscara, sus ojos brillaron divertidos. «A la señora le gustan los muchachos», dijo. Su tono malicioso dejaba muy claro lo que eso significaba. «Ah, ¿sí?», fue mi inexpresivo comentario. «¿Sabes cuándo volverá?» El largo hocico dentado se empinó súbitamente, pero antes de que él pudiera responder, percibí la presencia de alguien a mi espalda. Me volví súbitamente en el jergón. «Os conozco», dijo ella con una pequeña arruga que le cruzaba la amplia frente. «¿Me equivoco?» «Nos vimos una vez», confirmé, tratando de tragar el corazón que el sobresalto me había subido a la boca. «¿Cómo estáis, señorita Campbell?» Mejor que en nuestro encuentro anterior, obviamente, pese a que su pulcro vestido de lana había sido reemplazado por una túnica de burdo algodón blanco que ceñía con una ancha tira de la misma tela teñida con añil. Estaba más delgada y había perdido el aspecto macilento que le provocaba el encierro. «Estoy bien, gracias, señora», respondió cortésmente. Sus ojos descoloridos tenían la misma expresión distante y descentrada. El sol había dado a su piel un nuevo color, pero era evidente que la señorita Margaret Campbell no estaba del todo en sus cabales. «Sois muy gentil al visitarme, señora», dijo. «¿Puedo ofreceros algún refrigerio? ¿Una taza de té, quizá? No tenemos vino. Mi hermano opina que los licores son el camino que nos lleva a las lujurias de la carne». «Creo que tiene razón», confirmé, aunque en aquel momento no me habría venido mal un trago. Ismael le hizo una profunda reverencia, sosteniéndose como pudo la enorme cabeza. «¿Lista?», preguntó en voz baja. «El fuego espera». «Fuego», repitió ella. «Sí, por supuesto». Se volvió hacia mí para preguntarme amablemente. «¿Me acompañáis, señora Malcolm? El té no tardará. Me encanta contemplar un buen fuego». Me cogió del brazo. «¿No os ha parecido alguna vez ver cosas en las llamas?» De vez en cuando, reconocí mirando a Ismael.
Su postura denotaba indecisión, pero como la señorita Campbell avanzaba inexorablemente hacia él, llevándome del brazo, se encogió de hombros y se apartó a un lado. En el centro del claro ardía una pequeña fogata. A poca distancia había más de 30 personas, entre hombres, mujeres y niños, riendo y conversando. Un hombre cantaba suavemente, curvándose sobre una maltrecha guitarra. Cuando aparecimos, alguien nos vio y dijo algo así como «How». De inmediato cesaron charlas y risas y entre la multitud reinó un respetuoso silencio. Ismael se acercó lentamente. La cabeza del cocodrilo sonreía con placer. Cerca del fuego había un pequeño banco instalado en una especie de plataforma hecha con tablas apiladas. Obviamente era el lugar de honor, pues la señorita Campbell se dirigió hacia allí, indicándome cortésmente que me sentara a su lado. Observé disimuladamente el círculo de rostros. Eran las caras de África, ajenas a mí. Sentí el peso de sus miradas, que iban desde la hostilidad hasta una cauta curiosidad, pero el centro de atención era la señorita Campbell. El hombre había dejado la guitarra y tenía ahora un pequeño tambor entre las rodillas. Comenzó a batirlo suavemente con un ritmo entrecortado que imitaba el palpitar de un corazón. Miré a la señorita Campbell, que contemplaba tranquilamente las llamas con las manos cruzadas en el regazo. La multitud de esclavos se abrió ante la aparición de dos niñas cargadas con un gran cesto, cuya asa tenía rosas blancas entretejidas. La tapa se sacudía, agitada por un movimiento interior. Dejaron el cesto a los pies de Ismael, mirando con respeto su grotesco tocado. Entonces el gentío se acercó, estirando el cuello para ver qué pasaba. El ritmo del tambor, aunque suave, se hacía más rápido. Una de las mujeres se adelantó para entregar a Ismael una botella de piedra y volvió a confundirse con la multitud. Ismael caminó cuidadosamente alrededor de la canasta, vertiendo una pequeña cantidad de licor en el suelo. El cesto, que momentáneamente se había quedado quieto, se sacudió de un lado a otro, agitado por el movimiento o por el penetrante aroma del alcohol. Un hombre se adelantó con un palo envuelto en trapos y lo sostuvo sobre la hoguera hasta que los jirones comenzaron a arder. Tras una palabra de Ismael, dejó caer la antorcha en el suelo donde había vertido licor. El anillo de fuego azul que apareció provocó una exclamación de los espectadores. Del canasto surgió un fuerte «¡Kikiriki!». La señora Campbell se movió a mi lado observando la cesta con suspicacia. Como si el canto del gallo hubiera sido una señal, quizá lo fue, se elevó el sonido de una flauta y el tarareo de la muchedumbre alcanzó un tono más agudo. Ismael se acercó a nuestra improvisada tarima con un pañuelo rojo. Lo ató a la muñeca de Margaret y se la volvió a dejar suavemente en el regazo. «Ah, aquí está mi pañuelo», exclamó ella, levantando el brazo para limpiarse sin tapujos la nariz. Todos estaban atentos a Ismael, que se erguía ante el gentío hablando en un idioma que no reconocí. El gallo volvió a cantar dentro del canasto y las rosas blancas del asa se estremecieron violentamente. «Ojalá no hiciera eso», dijo Margaret Campbell. «Si lo hace otra vez serán 3 y eso trae mala suerte, ¿no?» «¿De veras?» Vi que Ismael estaba vertiendo el resto del licor en torno de la tarima. «Oh, sí, lo dice Archie. Me traicionarás antes de que el gallo cante 3 veces. Archie dice que las mujeres siempre traicionan. ¿Creéis que es verdad?» «Depende del punto de vista», murmuré. Mi compañera parecía no reparar en los esclavos cantores, ni en el canasto movedizo, ni en la música, ni en Ismael, que recogía pequeños objetos de manos de los presentes. «Tengo hambre», comentó. «Espero que el té no tarde». Ismael la oyó y, para sorpresa mía, hundió la mano en uno de los sacos que llevaba en la cintura y sacó un pequeño atilio que resultó ser una taza de porcelana desportillada. La depositó ceremoniosamente en el regazo de Margaret. «Oh, qué bien», palmoteó con alegría. «Ojalá haya bizcochos». Ismael volvió a decir algo y la antorcha bajó otra vez. Una súbita llamarada azul se alzó en torno a la tarima. Mientras se apagaba, dejando en el aire nocturno un olor a tierra cocida y licor quemado,
Abrió el cesto para sacar al gallo. Era un animal grande y saludable. Sus plumas negras brillaban a la luz de las antorchas. Gritaba y forcejeaba enloquecido, pues tenía las patas bien atadas con tiras de tela para evitar arañazos. Ismael lo entregó a Margaret con una reverencia. «Oh, gracias», exclamó amablemente. El gallo estiró el cuello con un fuerte cacareo. Margaret lo sacudió. «Gallo malcriado», protestó irritada mientras lo levantaba hasta su boca y le clavaba los dientes detrás de la cabeza. Oí el suave crujir de los huesos y el pequeño gruñido que emitió ella al arrancar la cabeza de la indefensa ave. Luego apretó contra sí el cuerpo que se debatía. Bueno, ya está bien, querido. La sangre le manchaba el vestido y llenaba la taza de té. La multitud, después de una primera exclamación, observaba en silencio. También la flauta había callado, pero el tambor continuaba sonando mucho más fuerte que antes. Margaret dejó a un lado al animal desangrado. Un niño salió precipitadamente de entre el gentío y lo retiró mientras ella cogía distraídamente la taza con una mano bañada de sangre. «Los invitados primero», recordó cortésmente. «¿Un terrón o dos, señora Malcolm?» No pude responder gracias a la afortunada intervención de Ismael, que me puso en las manos una tosca taza de cuerno, indicándome que bebiera. Ante la alternativa, me la llevé a la boca sin vacilar. Era ron recién destilado, tan fuerte que me atraganté. Desde el fondo de mi garganta ascendió el gusto áspero de una hierba. Habían mezclado algo con el licor que no resultaba desagradable. Otras tazas como la mía pasaban de mano en mano entre la gente. Ismael me hizo un gesto brusco para que bebiera más. Obediente, me llevé el cuerno a los labios, dejando que el fuerte líquido me tocara la boca sin tragarlo. Ignoraba qué estaba sucediendo allí, pero necesitaba toda la lucidez posible. A mi lado, la señorita Campbell bebía de su taza a sorbos remilgados. La expectación iba en aumento. Una mujer había comenzado a cantar con voz grave y ronca, haciendo contrapunto al tambor. La sombra del tocado de Ismael cayó sobre mí, haciéndome levantar la vista. Él también se mecía suavemente hacia adelante y hacia atrás, con la camisa blanca del sudor. De pronto levantó las manos y empezó a cantar. Así, con la cara oculta, su voz podría haber sido la de Joe, grave y meliflua, capaz de atraer la atención. Si cerraba los ojos era realmente Joe, con el suave brillo de sus gafas. Cuando los abrí me impresionó nuevamente el siniestro bostezo del cocodrilo y el verde dorado de aquellos ojos fríos y crueles. La noche estaba llena de ojos negros y refulgentes por el fuego. Leves gemidos y gritos marcaban las pausas de su cántico. Sacudí la cabeza con fuerza, apretando el borde del banco para aferrarme a la realidad. No estaba ebria, sin duda, pero la hierba mezclada con el ron me producía extraños efectos. La sentía reptar como una víbora por mis venas. Mantuve los ojos apretados resistiéndome a su avance, pero no podía dejar de escuchar el sonido de esa voz que subía y bajaba. No sé cuánto tiempo pasó. Volví en mí con un respingo, notando que el tambor y el canto habían cesado. El silencio era absoluto en torno a la hoguera. Los efectos de la droga iban cesando. Sentí que la claridad volvía a mis pensamientos. Con la gente no ocurría lo mismo. Los ojos permanecían fijos en una sola mirada, sin parpadeos, como si hubiera un muro de espejos. Entonces pensé en las leyendas vudúes de los zombis y de los hungans que los hacían. Toda leyenda tiene un punto de verdad, había dicho Gaylis. Ismael habló. Se había quitado la cabeza de cocodrilo que yacía en el suelo a nuestros pies. «Ils sont arrivés», dijo en voz baja. «¿Quién pregunta?» Una joven con turbante se acercó sin dejar de balancearse, se dejó caer ante la tarima y apoyó la mano en una de las imágenes talladas. Un tosco ícono de madera con la forma de una mujer embarazada. Levantó los ojos llenos de esperanza. «¡Ay, Gado!»
junto a mí, pero no era la de Margaret Campbell, sino la voz de una anciana, cascada y aguda, pero llena de confianza en la respuesta. La joven lanzó una exclamación de gozo y se postró ante la tarima. Ishmael la azuzó suavemente con un pie y retrocedió hacia la gente aferrada a su pequeño ídolo. El siguiente era un chico. Grandmère, la mujer que amo, ¿corresponde a mi amor? La mujer sentada a mi lado rió con vetusta ironía, pero también con bondad. Certamente, respondió, corresponde al tuyo y al de otros 3 hombres. Busca otra, menos generosa, pero más digna. El joven se retiró, alicaído, dejando paso a un hombre de más edad. Habló en un idioma africano que no reconocí. Había una nota de amargura en su voz. Setato oye, dijo. ¿Quién? La voz había cambiado. Ahora era la de un hombre adulto que respondía en el mismo idioma, con un tono colérico. Miré de soslayo. Pese al calor de las llamas, un escalofrío me recorrió los brazos. Aunque las facciones eran las mismas, aquella ya no era la cara de Margaret. Los ojos brillaban sobre una boca apretada con autoridad, mientras el pálido cuello se hinchaba como el de una rana. Ellos han llegado, había dicho Ishmael. Vi que me miraba un momento y sus ojos volvieron de inmediato a Margaret, o a lo que quiera que fuese Margaret. Uno a uno, los presentes se adelantaban para arrodillarse y preguntar. Unos hablaban en inglés, otros en francés, en el dialecto de los esclavos o en alguna lengua africana. La cara y la voz del oráculo sentada junto a mí cambiaba según cambiaban ellos. Eran hombres o mujeres, casi siempre maduros o ancianos, y sus sombras danzaban en la cara de mi compañera al compás del fuego. Entonces comprendí por qué Ishmael había vuelto a aquel lugar arriesgándose a ser capturado por amor o por lealtad hacia los otros esclavos, sino por poder. ¿Qué precio se puede pagar por el poder de predecir el futuro? Cualquiera era la respuesta que veía en las caras absortas de la congregación. Ishmael había vuelto por Margaret. Por fin hizo un gesto con la cabeza y se volvió hacia ella. Durante esa pausa, la cara de Margaret quedó en blanco. No había nadie allí. Bowassa, dijo él. Ven, Bowassa. Me agarró voluntariamente. Quienquiera que fuese Bowassa había acudido rápidamente. Escucha. Tan grave como la de Ishmael, pero desagradable. Uno de los hombres retrocedió un paso. Dime lo que quiero saber, Bowassa. Margaret inclinó levemente la cabeza, con una luz divertida en los ojos. ¿Qué quieres saber? Dijo la voz con suave desdén. ¿Por qué, hombre? Irás igual, no importa lo que te diga. La ligera sonrisa de Ishmael fue un reflejo de la de Bowassa. Dices verdad, reconoció él suavemente. Pero estos... señaló con la cabeza a sus compañeros sin apartar la mirada. ¿Vendrán conmigo? ¿Por qué no? Dijo con un cloqueo desagradable. La bruja muere en 3 días. No tienen nada que hacer aquí. ¿Eso es todo? Sin esperar respuesta, Bowassa bostezó. De la primorosa boca de Margaret surgió un fuerte eructo. Luego cerró la boca y a sus ojos volvió la mirada vacua, pero los hombres ya no prestaban atención, sumidos en una excitada cháchara. Ishmael los acalló señalándome con una mirada significativa. Entonces se retiraron entre murmullos. Cuando el último de ellos se hubo ido, Ishmael cerró los ojos y sus hombros cedieron. Yo también me sentí agotada. ¿Qué? Pero me interrumpí. Al otro lado del fuego, un hombre había abandonado su escondrijo en el cañaveral. Era Jamie, con la cara y la camisa enrojecidas por las llamas, pero se llevó un dedo a los labios y yo hice un gesto de asentimiento. Podía levantarme y correr hacia el cañaveral antes de que Ishmael me alcanzara, pero ¿y Margaret? Cuando me volví hacia ella, su cara había vuelto a cobrar vida. Tenía los labios entreabiertos y los ojos entornados. «Papá», dijo la voz de Brianna a mi lado.
Acá me acerco al final. Hasta acá creo que tengo que leer. Llego al final de la página. Papá, dijo la voz de Briana a mi lado. Se me pusieron los pelos de punta. Era la voz de Briana, la cara de Briana y sus ojos azul oscuros llenos de ansiedad. Bri, susurré. Se volvió hacia mí. Mamá, dijo la voz de mi hija desde la garganta del oráculo. Briana, dijo Jamie pálido por la impresión. Ella giró bruscamente la cabeza para mirarlo. Bueno, me habían dicho que leyera hasta papá. No aguanté y leí hasta el final de la página. Pero la verdad que está bueno el episodio, como muy... Gracias a ustedes. La verdad que me encantó que fueran poniendo ahí palabras de aliento ahí abajo. Para mí fue la primera vez que leía. Hace tantos meses que las escucho que ya me siento como parte de esta familia, pero bueno, igual me daba un poquito de nervios. Así que me encantó realmente. Ahora sí, ahora veo que dice finalizar. No sabía cómo se terminaba el vivo. Me encantó que se hayan quedado todas escuchando. Y, ¡ay, sí, qué nervios dejar un episodio por la mitad, ¿no? La verdad que hoy dan ganas de seguir. Así que bueno, dentro de un ratito bueno, lo voy a seguir leyendo porque no voy a aguantar. Voy a leer un poquitito, así escucho mañana la que sigue. Bueno, muchas gracias a todas. Muchas gracias a Blanca, a Patricia, que me trajeron a este grupo hermoso. La verdad es que los libros son maravillosos. Yo los había leído en inglés, me los habían prestado en Icana, con lo cual los estoy leyendo en español ahora por primera vez y son la misma maravilla. La verdad es que es genial cómo nos va llevando y nos va metiendo en su mundo con la lectura. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos mañana en la lectura de quien me continúe. Gracias por acompañarnos. Gracias, Susana, creadora de todo esto. Muchas gracias. Chao.